Muy bien. Eh, Quiero darles la bienvenida a esta sesión, a este conversatorio, este segundo conversatorio que tenemos en esta serie, que es una manera de tratar de celebrar los 20 años de la revista A Contracorriente, una revista de estudios latinoamericanos. Y tenemos el honor de tener a Jorge Volpi con nosotros, el renombrado escritor mexicano. Es licenciado de Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y ha sido profesor en las universidades de Emory, las Américas de Puebla, Cornell, la Católica de Chile, Princeton, y desde 2022 es representante de la UNAM en España y vive en Madrid. Es autor de numerosas novelas, entre las que se destacan la tetralogía del poder, formada por En busca de Klingsor, El fin de la locura, Tiempo de cenizas, así como Memorial del engaño y Partes de guerra. Y los ensayos que ha escrito son Mentiras contagiosas, El insomnio de Bolívar, Leer la mente, y también es autor de Examen de mi padre y una novela criminal. Sus libros han sido traducidos a 30 lenguas. Ha obtenido los premios Biblioteca Breve y Deux Oceans Ronsard Cavour, supongo que así se combinan el francés y el italiano en ese caso, Planeta, Casa de América de la novela, y Alfaguara en el 2018. Ha sido becario de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores. Y en 2009 recibió el premio José Donoso de Chile al conjunto de su obra. Ha sido condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Y Héctor Jaimes va a ser el interlocutor, es mi colega acá en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde es profesor titular de la literatura latinoamericana y ha publicado dos libros, Filosofía del muralismo mexicano y La reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano. Asimismo, ha sido editor principal de Pedro Ángel Paló y la novela Infinita, Lecturas Críticas, Mario Bellatín y las formas de la escritura, The Mexican Crack Writers, History and Criticism, Tu hija Frida, Cartas a Mamá, Fundación del Muralismo Mexicano, textos inéditos de David Alfaro Siqueiros y Octavio Paz, La dimensión estética del ensayo. Le paso entonces la palabra a Héctor. Gracias, Héctor. Pues muchas gracias a Greg y muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación de este conversatorio. La idea de estos conversatorios es hacer pues un diálogo con escritores en conmemoración también del 20º aniversario de la revista. Y lo interesante acá es pensar en escritores que están produciendo un material muy importante, muy crítico, inclusive para los críticos. El conversatorio que he preparado tiene 4 áreas temáticas y se las leo a la audiencia para que sepan. México y Latinoamérica en la escena mundial, el lugar de la literatura, literatura y política, y al final la era digital poshumanista. Dentro de estas áreas temáticas yo tengo varios puntos, pero lo más seguro es que me deshaga de ellos, ¿no? Siempre hago eso con mis notas, inclusive como profesor. Siempre tengo muchas notas, pero al final no las utilizo. Me pasa inclusive también como turista, ¿no? Que llevo un mapa que lo uso por 2 segundos y luego al final lo boto y no me interesa el mapa de la ciudad. Pues bueno, quisiera comenzar, Jorge, con una cita tuya. La cita
La encontramos para los lectores en el libro Examen de mi padre, la sección 4, la lección 4, que se llama El corazón o de las pasiones. Al final de esta sección leemos lo siguiente. Vivimos en una época sin corazón. Con su obsesión por defender a los empresarios del demonio del Estado, el neoliberalismo ha querido eliminar cualquier impulso solidario entre nosotros. Por cursi que suene el eslogan, el corazón está a la izquierda. Bueno, me encanta este libro, me encanta la idea de que se toque algo tan personal como la memoria del padre con, digamos, con el cuerpo, que es un cuerpo humano, pero es un cuerpo nacional. En ese sentido, Jorge, quería que reflexionaras cómo ves tú esa posición tan particular que tiene México dentro del mundo capitalista, dentro del mundo liberal, que es una posición obviamente curiosa, ¿verdad? Porque como decimos, eh, eh, digamos, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, es una relación compleja, pero y muy interesante. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a México, que yo tendría 19 años, fui de Venezuela de visita, y lo que yo me dije en ese año 84, 85, yo me dije, yo quisiera que Venezuela fuera como México. Es un país industrial, es un país que tiene, digamos, una presencia. Sin embargo, para los mexicanos, para ti, estoy seguro que México no es lo que tú quisieras que fuese. Entonces, ¿cómo ves a México dentro de este lío neoliberal, capitalista, etcétera? Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Primero que nada, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en la mayor parte de ustedes, ya noche, tardía en mi caso. Muchísimas gracias, Greg, y desde luego muchísimas gracias, Héctor, por la invitación, por la presentación. Realmente, como siempre, encantado de estar participando en este tipo de actividades y en este foro de celebración, además con escritores que admiro y con los que convivo con frecuencia en España, así que encantado. Y bueno, para ya ir respondiendo a tu pregunta, sí, creo que justo en este momento México no deja de ser un lugar muy paradójico al referirnos justamente al entorno neoliberal. Tenemos por primera vez un gobierno que se dice de izquierda, que emana de un movimiento político en donde participaron muchos activistas efectivamente de izquierda, y en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas da una conferencia de prensa, como ustedes sabrán, a la que se suele llamar la mañanera, en la que el mayor insulto que le endilga a sus adversarios es siempre ser o conservador o neoliberal, eh, queriendo afirmar, por lo tanto, que él se encuentra en el otro lado del espectro político. Lo paradójico no deja de ser que aunque el discurso, en efecto, del presidente López Obrador es en buena medida en contra de lo neoliberal, buena parte de las medidas que ha tomado en su gobierno son claramente neoliberales. De tal forma que es como una prueba más de la casi parecería imposibilidad de salir del nudo neoliberal en el que nos hemos sumido precisamente desde los años a los que te estaba refiriendo en alguna medida, Héctor, cuando estábamos conversando antes de iniciar ya esta conversación. Es decir, que a partir de la caída del muro de Berlín, de la disolución o de la implosión de la Unión Soviética, de la desaparición de esa otra posibilidad de organización política y social, con lo que implicaba para el resto del mundo,
En efecto, nos deslizamos en una época que no ha dejado de estar marcada en todas partes y en todas sus vertientes, salvo casos muy contados en el mundo, por el dictado neoliberal y más o menos por los parámetros del consenso de Washington. Por un lado, un parámetro neoliberal por excelencia, que es la exacerbación de la vieja idea liberal de Adam Smith, y de esa metáfora que no deja de ser interesante ahora que estábamos hablando sobre el cuerpo, en este caso no sobre el corazón, sino sobre la mano. O sea, la mano invisible del mercado, que en el paradigma de Smith, que no dejaba de ser un hombre que tenía una profunda beta solidaria, pero en cualquier caso, en su formulación original, implicaba que utilizó además muy contadas veces realmente en su obra, pero que en cualquier caso se ha vuelto tan famosa, y que implicaba la idea de que lo mejor para el desarrollo de la sociedad era el egoísmo, porque el egoísmo y el interés propio terminarían provocando que quienes quieren enriquecerse terminen alimentando la maquinaria económica, haciendo que eventualmente esa riqueza se derrame, gracias justo a la mano libre del mercado, hacia los sectores más desfavorecidos. El paradigma neoliberal, manos ya más adelante de figuras como Hayek o como Friedman, como teóricos y sobre todo, digamos, en la práctica, sobre todo con la llegada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher al poder en Estados Unidos y Gran Bretaña, pues terminó convirtiéndose en ese paradigma permanente, en el que el interés propio y el egoísmo están en el centro de todo. Y eso, digamos, ha terminado por contaminar tanto a la derecha como a la izquierda, tanto al populismo como a los regímenes democráticos. Es como si casi pareciera imposible escapar del molde neoliberal, que implica un recetario que contiene la reducción del Estado a su mínimo, la desregulación de los mercados, el enfoque sobre todo en lo macroeconómico, mucho más que en los programas sociales, en el desmantelamiento de la capacidad de acción del Estado y en la entronización del egoísmo como fuerza motora de la sociedad. En el caso de México, ya con eso termino, doctor, no deja de ser por lo tanto peculiar que contamos efectivamente con un gobierno en el que su discurso le parece que lo peor que puede ocurrir es ser neoliberal, pero que al mismo tiempo ha tomado medidas constantemente neoliberales, por ejemplo, en la reducción de la capacidad operativa del Estado, que ha sido una de las decisiones del presidente López Obrador desde el principio de su gobierno. Eh, Así que ahí está la paradoja, cómo salir del neoliberalismo. Ahora, sin embargo, yo creo que las historias de los desarrollos de países que hicieron una revolución radical, pensando en China, pensando en Vietnam, particularmente ellos, porque son países donde los partidos comunistas están en el poder, estos países han llevado a cabo y ejecutan todos los días un proyecto capitalista. O sea, ellos digamos, no denigran del neoliberalismo, etcétera, o por lo menos no oigo grandes discursos de estos países diciendo el neoliberalismo, el capitalismo es horrible, sino más bien aupan, quieren más capitalismo, quieren más, ¿no? Uno podría pensar que quisieran más bien es desarrollar el capitalismo en toda su extensión para luego es un luego infinito, puede ser en 50 años, en 100 años, hacer tal vez un giro muy milimétrico hacia un socialismo. Pareciera que esos países tuvieran ese privilegio, es decir, tenemos partidos comunistas en el poder, pero podemos hacer estos juegos. Pero Latinoamérica pareciera que no pudiera decir quiero más capitalismo, sino tienen que enfrentarse
Entonces la idea que quería comentarte, a ver qué piensas, es si ese cambio milimétrico, inclusive en México, podría ocurrir en el sentido de que no es posible en este momento, como creo que dices, salir del neoliberalismo, sino que es como una especie de, podríamos históricamente pensar si realmente existiera un progreso o un proceso que cambia históricamente, si ese neoliberalismo va en algún momento a ceder a otro espacio. Bueno, lo que pasa es que ahora no lo vislumbramos. Eso es quizá, digamos, un poco lo más dramático de nuestra época. Creímos, sobre todo durante la gran crisis, la gran recesión de los años 2008, 2009, ¿no? Empieza desde el 2007, pero que se manifiesta sobre todo en esos años, 2008, 2009, que esa terrible catástrofe económica que representó justamente la desregulación absoluta de los mercados, sobre todo los mercados financieros sofisticados y de los nuevos instrumentos financieros sofisticados, hablaba sobre la posibilidad de un fin del neoliberalismo, como se había entendido desde los años 80, y la posibilidad de acceder a otra cosa, y simplemente no ocurrió. Lo que terminó ocurriendo es la mayor transferencia de recursos económicos de la clase media a los ricos para tratar de paliar esa enorme recesión, con una crisis sobre todo de la que padecieron los pobres y la clase media, y que terminó simplemente volviendo a reacomodarse en el modelo neoliberal sin que veamos ninguna otra salida. Entonces, lo que diría es, en efecto, o sea, tenemos vertientes del neoliberalismo muy distintas. Ese capitalismo de Estado que, como dices, pues se practica en China o en Vietnam, pero que no deja de tener un una clara lógica también neoliberal, ¿no? El neoliberalismo que impera en la mayor parte del resto del mundo, ¿no? Salvo excepciones, tal vez Cuba o Corea del Norte puedan salvarse un poco, digamos, de esa lógica, pero fuera de eso, el resto del mundo está en esa misma. No deja de ser muy claro cómo la política económica, por ejemplo, del presidente López Obrador es prácticamente idéntica a la política económica de sus predecesores neoliberales. Esa estabilidad macroeconómica se lleva a cabo precisamente pues, manteniendo exactamente las mismas políticas de control económico que se aplicaban anteriormente. Ahí está, digamos, como es muy difícil salir de esa lógica. Eso no quiere decir que no haya una perspectiva de izquierda que pueda intentar otras opciones, matizar ese neoliberalismo con cierta política social, pero aún así lo que impera sobre todo es una lógica neoliberal. Sí. Como decía anteriormente, ¿no? Muchos países, si por un lado aspirarían a tener el capitalismo de México, por otro lado aspirarían tener la producción cultural, las editoriales, la presencia de la cultura, digamos, que existe en México. Sin embargo, yo sé que en México los debates son muy grandes, ¿no? Porque México, a pesar de ser un país que produce muchos libros, mucha cultura, sé que hay mucha gente que dice que el mexicano no lee, que hay una como desproporción entre producción literaria y lectores, etcétera. Sin embargo, hay editoriales con una presencia impresionante. Este, ¿Cómo ves el rol de estas editoriales en este proceso de mercado, de cultura, de resistencia, etcétera? Bueno, pues en efecto, México ha sido un país, digamos, que desde la Revolución Mexicana apostó porque la cultura estuviera en el centro de la vida política y social. Y eso sí lo hace distinto de buena parte de los países de América Latina y en general de muchos de los países del mundo. Siempre hubo una cierta idea de que había que apoyar la cultura desde el Estado y al mismo tiempo permitir una cultura, digamos, empresarial paralela. En los últimos años, en todas las estadísticas, en todas las encuestas que lleva a cabo, por ejemplo, la CERLAC, México sí es uno de los países con un índice de lectura bastante bajo comparado con otros países de América Latina y comparado, desde luego, en términos globales, un
lugar realmente muy bajo en la tabla. El más bajo, o uno de los más bajos, por ejemplo, en la OCDE. Eso no quiere decir que México no sea una gran potencia cultural, que tiene que ver con su historia, con su tradición, con el apoyo estatal, que pese a los recortes presupuestales constantes se ha mantenido. Pero por el otro lado, tiene que ver también con que seamos el país más grande de lengua española, ¿no? Sí, casi 130 millones de habitantes, que hacen que el mercado cultural sea importante, pero sobre todo por el número de habitantes, no si vemos per cápita del número de lectores o del número de personas que consumen o que compran productos culturales. Tenemos una producción de un mercado literario interesante e importante en esa medida, pero que no se corresponde con el tamaño del país. Y que habla sobre todo de lo que otro que caracteriza a México y en general a toda América Latina, pero México es un caso clarísimo, que es esa enorme desigualdad que vive nuestro país. Una desigualdad económica que también tiene un sustrato de desigualdad cultural, donde son muy pocos los que compran muchos libros de esos que se producen y la gran mayoría de las personas no son lectoras y por lo tanto no leen libros ni en comprándolos, digamos, libros adquiridos en las librerías, tampoco en las bibliotecas. Y luego tenemos el fenómeno también, pues eso más reciente, de en qué medida se está leyendo, sobre todo los jóvenes, en otros dispositivos, libro electrónico, tabletas y sobre todo teléfonos celulares, transformando el acto de lectura en esa medida. Entonces, sí, México no deja de ser una gran potencia cultural y una gran potencia editorial, pero tiene que ver más con el tamaño y la población que tenemos que realmente con el índice de lectura que hay en nuestro país. Bien. Pensando en tu obra, quería hacer una pequeña reflexión sobre cómo se conecta tu obra con grandes temas. Y bueno, para la audiencia, para los lectores, todos sabemos que la obra de Volpi es una obra que que comenzó grande, pero sigue creciendo, o sea, sigue expandiéndose y cada vez es mucho más compleja. Eh, quisiera comenzar bueno, el libro con el que ganas el premio Biblioteca Breve, En busca de Clinson, fue un libro bueno, te abrió un espacio, ¿verdad? Un espacio importante. Sin embargo, no sabíamos los lectores lo que venía después. O sea, vino El fin de la locura, vino Tiempo de cenizas, y leyendo tu obra, si uno la lee con mucho detalle, vamos a encontrar que tú en principio tenías una especie de encanto por el psicoanálisis, pero que, según entiendo lo que he leído y releído, hubo luego un desencanto. Ahora, no sé si ese desencanto vino antes o después, pero en El fin de la locura, el tema del psicoanalista y de las izquierdas y de la locura o de los locos de izquierda o la locura en general, está muy presente. ¿Qué nos comentas de esa relación del psicoanálisis, de esa revisión de las izquierdas o de la locura de las izquierdas que tocan, bueno, Francia, mayo del 68, pero que obviamente toca también las izquierdas latinoamericanas, como las señalas en ese libro? Sí, bueno, respecto primero al psicoanálisis, yo desde que estaba en la escuela preparatoria y tenía 16 años, devoraba libros de Freud como si fueran novelas, porque quizás en alguna medida lo sean. Después de eso, terminé leyendo psicoanálisis en general y más que, o sea, mi encanto siempre fue
un encanto respecto, por ejemplo, a la parte más conceptual del psicoanálisis, sin saber claramente si esa eficacia terapéutica existe o no. Hubo un momento en el que Freud claramente renuncia a la parte más científica de su obra para tener una parte profundamente especulativa que no deja de ser fascinante. Y eso es lo que yo he querido demostrar, esa fascinación, pero siempre crítica respecto al psicoanálisis en los libros que le he dedicado al tema, que han sido sobre todo esas dos novelas, El fin de la locura, que tiene como personaje o uno de los personajes centrales a Jacques Lacan, y más adelante, La tejedora de sombras, que está por reeditarse con el nombre de Cristiana, que tiene como protagonista a otro psicoanalista importante, que es Carl Gustav Jung. Y en los dos casos hay una mirada, lo mismo de admiración, pero también de enorme crítica, que es muy crítica en general a todos los sistemas omnicomprensivos, todos aquellos sistemas de pensamiento que creen que pueden explicarlo todo a partir de una serie de postulados que no dejan de ser y parecerme ideológicos, o para decirlo en otro sentido, fantásticos, ¿no? El psicoanálisis podría, parafraseando a Borges, ser otra rama de la literatura fantástica también en alguna medida. En El fin de la locura, es una novela quijotesca, una novela que rinde homenaje al Quijote y que habla, en efecto, como el protagonista, que es un psicoanalista lacaniano, Aníbal Quevedo, termina enloqueciendo, no leyendo libros de caballerías, sino leyendo, como dijo mi amigo Fernando Iwasaki, libros de progresías, libros de la izquierda teórica, sobre todo francesa, que permeó los años 60 y 70, más adelante, a todo el ámbito latinoamericano, y cómo eso transformó la manera de pensar de la izquierda latinoamericana. De eso trata un poco esta novela. Sí, sin embargo, eso que dices me hace pensar a mí como crítico, y eso es lo que yo soy, un crítico, porque encuentro lo siguiente: tú hablas, o sea, criticas la idea de explicarlo todo. Sin embargo, tu obra es al mismo tiempo totalizante. O sea, tú por otro lado, pareciera que quisieras explicarlo todo. Y es algo que me parece muy, muy curioso, muy interesante, que da para mucho. Porque la novela que sigue, Tiempo de cenizas, es una obra maestra de la historia del siglo XX. Es impresionante cómo captas datos históricos, datos ideológicos, y lo puedes conjugar todo. Es una novela totalizante en ese sentido. Sin embargo, a partir, o sea, digamos, como filtro, o sea, si uno se filtra a través de esa novela, pareciera entonces que no hay una resolución ideológica, sino hay una resolución tal vez racionalista de las cosas, lo que yo llamaría poshumanista. ¿Qué comentario tienes? Sí, bueno, ahí, como dirían los españoles, creo que me has pillado. O sea, en efecto, yo critico los sistemas omnicomprensivos, pero es cierto que a lo mejor yo intento practicarlos tanto en la ficción como en la no ficción. O sea, en efecto, ¿no? Esas tres novelas, En busca de Clinsor, El fin de la locura y No será la tierra, que luego terminó llamándose Tiempo de cenizas, y podríamos prolongarla hacia Memorial del Engaño, intentan un retrato completo desde principios del siglo, desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Entonces sí, parece que hay ahí la misma ambición, digamos, totalizadora que a veces critico, tal vez está presente ahí en mi propia perspectiva de lo que debe de ser la literatura. Digo, si a eso añadimos que el libro que voy a publicar próximamente, en el mes de octubre, es un ensayo, y es un ensayo lo más omnicomprensivo que he escrito. Es una historia de la ficción, de todo tipo de ficciones, desde los orígenes hasta nuestros días. Es el libro también más extenso que he escrito, de todos los que he escrito. Bueno, pues sí, creo que tienes toda la razón en que a lo mejor yo mismo estoy ahí sí, dándole la vuelta en bucle a lo mismo que me fascina y que critico. Pero precisamente, eh,
estas ideas que comparto contigo, con todos, y esto lo pensé recientemente, no sé si es un pequeño descubrimiento como crítico o un error, pero te lo comento, y es pensar lo siguiente. Me da la impresión que, que Tiempo de Cenizas abre la puerta a decir más o menos esto, que como las ideologías o los sistemas ideológicos, Estados Unidos, ex Unión Soviética, son sistemas con muchos problemas, la búsqueda por la resolución o control del genoma humano que aparece en la novela, daría la idea a lo que yo llamaría una resolución poshumanista, que creo que toca un poco, de muchas maneras, tus ensayos sobre la mente, etcétera, en el sentido de decir, bueno, como no hay una resolución ideológica, tal vez el control de la mente, el control, digamos, de la sociedad a través de la tecnología, pudiera ser cómo se van a desarrollar las cosas. Es decir, la historia que viene va a ser una historia desarrollada y dominada por la tecnología y las ideologías que se vayan al infierno. No sé cómo ves eso. Me parece interesante tu planteamiento. Simplemente habría que decir que incluso uno de los problemas tal vez del neoliberalismo es hacernos creer que la técnica o que la ciencia no son ideológicas, ¿no? Y en realidad, en el fondo, ¿no? Tanto la tecnología como la ciencia misma también tienen un componente ideológico, como hemos visto a lo largo de la historia. No existe la tecnología o la ciencia neutra. O sea, a fin de cuentas están también mostrando un cierto paradigma de poder. Y creo que justamente lo que está pasando en el desarrollo, digamos, durante los primeros años del siglo XXI, en torno a la genética, y en los últimos años, o sea, todos esta última decenio, y sobre todo estos últimos años recientemente, con la inteligencia artificial, detrás sigue habiendo una matriz neoliberal, sigue habiendo una matriz sobre cómo controlar precisamente al individuo, entendiendo, ¿no? Otra vez que el saber que se articula en torno a lo que estamos, cómo estamos hechos, tanto en términos genéticos como en términos neurocientíficos, es decir, cómo está hecho tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, termina siendo o puede terminar siendo otra forma de control. Y eso es algo que pueda tal vez volverse más peligroso. Bueno, cuando releía Examen de mi padre, cuando releía otros textos tuyos, me hacías pensar también en lo siguiente. En muchos de tus libros se debate la cuestión de qué predomina, si la mente, si las pasiones. Hay como que una lucha, ¿verdad?, de definir qué nos define a nosotros los seres humanos. Pero últimamente veo que hay, pensando por ejemplo en Partes de Guerra, hay como que hay un deseo de que la mente sea quien gane, por decirlo así. Tal vez la palabra ganar no sea la más apropiada, pero tal vez que prevalezca. Entonces, esto me hace pensar esto, algo que pudiera ser desconcertante, como pudiera ser simplemente lo que es lo siguiente. Bueno, si la mente, si todos somos cerebro, o todos somos nuestro cerebro, y todo lo que, y al final la mente domina, y esto es algo que históricamente lo podemos ver con la tecne griega, las tecnologías, etcétera. Esto no, de alguna manera, disminuye el rol humanista de la literatura. O sea, la literatura pudiera convertirse en algo simplemente dominado por las máquinas, inteligencia artificial o algo así. O sea, al final no desaparecería todo.
Bueno, digamos, en los últimos años he terminado por creer efectivamente que tanto en mí como en una visión que tal vez domina todavía nuestra época, parecería como que la mente, como que la razón es lo que domina nuestro actuar como seres humanos. Y a mí me queda cada vez más claro, y ese es quizás el planteamiento central de Partes de Guerra, la novela más reciente que he publicado, que es mucho más probable que sea lo contrario. Somos sobre todo criaturas emocionales, mucho más que criaturas racionales. Casi todo lo que decidimos lo terminamos decidiendo a partir de la parte emocional y no de la parte racional, en un porcentaje altísimo. Nosotros seguimos creyendo que somos racionales y que la razón guía la mayor parte de nuestros actos y estamos comprobando día con día que en realidad no es así, sino las emociones guiándonos todo el tiempo. Si vemos lo que está pasando en este Super Tuesday en Estados Unidos, pues es una manera muy clara de ver cómo las votaciones están siendo derivadas de una decisión puramente emocional y no racional. Si no, no estaría pasando lo que está pasando precisamente en estos momentos por ese lado del Atlántico. Sí. Ahora, Y otro... yendo más, sí, Sí, no, adelante, adelante. yendo a la segunda parte de la pregunta, que es si la inteligencia artificial no puede, aún si nosotros dejamos que la inteligencia artificial de repente sea la creadora de nuevas ficciones, que termine siendo quien esté articulando buena parte de lo que seguimos consumiendo, aún así, nuestra relación con esas ficciones, aún creadas por la inteligencia artificial, va a ser sobre todo emocional, más allá de que las emociones no existan en la inteligencia artificial misma que las crea. Bueno, tu respuesta me desconcierta, tumba todas mis teorías. Porque eh, en el examen de mi padre decías que tus padres te llamaban demasiado cerebral. Ahora, ahora estás diciendo que las emociones son las pasiones. Muy bien, muy bien. Bueno, en ese mismo espacio de la inteligencia artificial y de las tecnologías está la cuestión de la lectura. O sea, creo que el lector de hoy entra en una categoría eh, bastante fragmentaria. Creo que hay menos tiempo para leer estas grandes novelas. Se consume, la vida se consume de una manera muy instantánea. eh, y creo que hay como que hay una lucha, yo creo, debería haber tal vez una lucha. ¿Qué piensas entre el escritor que tiene estas ideas de peso, estas ideas, digamos, importantes, en un lector que anda todo el tiempo en una vida rápida para ver cómo sobrevive o qué consume o qué sucede, ¿no? Bowman lo llama la vida líquida. Sí, estamos en esta era que también ahora los economistas llaman precisamente de economía de la atención, ¿no? Es decir, asumir que todos somos sobre todo consumidores, otra vez tiene una mirada claramente neoliberal, y esos consumidores tenemos un tiempo limitado, si descontamos las horas que dedicamos al sueño, las horas que dedicamos al alimento, las horas que dedicamos al trabajo, ¿cuántas horas nos quedan para lo demás? Que puede ser tanto para el arte, como para el entretenimiento, como para el deporte. Pues son muy pocas. La competencia por llenar esas horas entonces se ha vuelto más brutal que nunca. Y no deja de ser cierto que vivimos una era en donde lo audiovisual y las nuevas tecnologías han confinado a un área cada vez más y más pequeña a la cultura letrada, la cultura que tiene que ver con la lectura a la que tú te estabas refiriendo. Entonces, cada vez tiene una importancia menor en el tiempo de consumo y cada vez, por eso tal vez tenga una importancia cada vez menor en nuestra vida social y pública la parte de la lectura, ¿no? Lo cual, por supuesto, a mí me parece desafortunado, pero es una mutación que estamos viendo. Eso no quiere decir que la gente no lea, sino también que está leyendo de otra manera, que está leyendo de maneras fragmentarias, que leen todo el día cosas en los teléfonos inteligentes, que son en realidad computadoras de bolsillo a las que ya estamos conectados como cyborgs,
Pero aún así, lo audiovisual está, digamos, claramente ganando la batalla de las ficciones que nos dominan en esta época. Pareciera también que precisamente por ese tipo de vida, estos grandes conceptos como la libertad eh, estuvieran entonces reducidos a una identidad muy, una política identitaria como muy pequeña, ¿no? Estoy pensando en que obviamente ya el ciudadano de hoy no se plantea grandes revoluciones ni grandes cambios, sino vivimos una vida mucho más reducida, un espacio mucho más reducido. eh, eh, la literatura tal vez entre entonces como una especie de satisfacción doméstica, ¿no? Antes el rol del el escritor era tal vez un poco más público, ahora es un poco más tal vez de seguidores, ¿no? No sé. O sea, el rol del intelectual latinoamericano ha cambiado porque la sociedad también ha cambiado. Y la pregunta sería, ¿cómo es el rol de la literatura? Literatura y política, literatura y resistencia, literatura y libertad. Sí, pues bueno, en la parte de la libertad, justamente, pues cada día estamos comprobando cómo esos espacios auténticos de libertad son muy pequeños. Ya decía yo que la mayor parte de las decisiones que tomamos a veces no sabemos por qué las tomamos, porque ya emocionalmente las hemos tomado con anticipación a lo que la razón es capaz de determinar. Hay estos célebres experimentos donde colocando sensores en distintas áreas del cerebro, sabemos que antes de que uno decida entre dos opciones, normalmente el cerebro ya mandó el impulso para decidir una u otra. Entonces, lo que decidimos de por sí se ha vuelto muy pequeño, lo sabemos ahora, porque casi todo es emocional. Y a eso, pues sumando a la segunda parte de tu pregunta, sí, el rol del intelectual, digamos, al menos en una parte del mundo donde tuvo una importancia clave, toda América Latina y buena parte de Europa, sobre todo con una inspiración francesa que viene desde la Ilustración y Voltaire y luego pasa por Zola, esa idea del intelectual como una especie de vanguardia de la sociedad que es capaz de decir y criticar al poder y de que la sociedad deba seguirlo, pues se ha desmoronado casi por completo. Por un lado, la democratización de las sociedades latinoamericanas, sobre todo a partir de los años 2000. Posteriormente, al contrario, la crisis de las democracias y el descreimiento frente a las democracias en los años posteriores. Y sobre todo el surgimiento de las redes sociales, en donde ahora todo el mundo puede opinar y donde todo el mundo opina todo el tiempo. Ha hecho que se erosione por completo toda idea de autoridad. Y por supuesto, la idea de autoridad del intelectual pues, ha terminado siendo una de las más golpeadas en medio de esta transformación. Ahora el intelectual puede ser una voz más en un concierto bastante caótico de opiniones, pero difícilmente ya tiene esa función de ser una guía a la que realmente se seguía como ocurría en otros tiempos. Sí. Bueno, nos quedan ya pocos minutos. Quería, si nos pudieras hablar de dos cositas más, ¿no? Porque el tiempo se va a agotar. La primera sería un poco retomando la discusión inicial sobre el mundo neoliberal, ¿no? Creo que en este momento el mundo, tal vez es un momento, ya tiene tiempo este momento, pero pareciera que viviéramos en un momento donde viene un cambio global muy importante. Pareciera como que o sea, la crisis climática, la crisis financiera, la crisis migratoria, señalan que hay algo que va a cambiar. Y por otro lado, volvemos al tema de el espacio humano, el espacio de la cultura, el espacio de la literatura. O sea, de qué manera
una afecta a la otra, de qué manera se dividen, de qué manera se representa. Yo no, por ejemplo, yo nunca voy a tratar el tema de la violencia porque me parece ya demasiado abrumador el tema de la violencia. Pero se puede hablar de una teoría de la violencia. Pues yo creo que coincido aquí sí contigo muy bien. Sí, yo creo que tenemos muchos signos de que estamos otra vez en un momento de mutación, en un momento de cambio, en donde todos estos rasgos que estás hablando hablan de una época absolutamente inestable, sin asideros, sin claridad respecto al futuro y con una enorme incertidumbre y por lo tanto una enorme ansiedad, a la que se suma la que no habíamos tenido en mucho tiempo, que es la frente, digamos, al paradigma que guió todos los años previos a la caída del muro de Berlín, que era la posibilidad de destruirnos como especie en una confrontación atómica. Ahora hemos pasado a darnos cuenta de que no se necesita la confrontación atómica para destruirnos, porque estamos llevando al planeta en su conjunto a una posición insalvable. El cambio climático, el calentamiento global y todos los problemas ecológicos están ahí como probablemente la mayor amenaza que nosotros mismos estamos provocando. Y eso creo que sí cambia radicalmente, digamos, la manera de pensar y la va a ir cambiando, yo creo, de las generaciones sucesivas, que precisamente estamos desde ahora dejando en el camino con las decisiones que estamos tomando todavía en materia precisamente energética y ecológica. Entonces, sí, yo creo que estamos en una época otra vez de enorme inestabilidad y que seguramente en los próximos años todos estos sectores que estás hablando tú, crisis climática, migratoria, de la democracia, crisis de la idea misma de verdad, van a provocar esta enorme mutación que no sé si nosotros veremos o serán ya nuestros hijos. Por cierto, fue un gran logro tu libro, una novela criminal, ¿no? Donde, o sea, el tema de fondo es el tema de la posverdad, ¿no? De la manipulación, de cómo se puede realmente engañar a toda una audiencia a través de una mentira. Pues sí, ese caso, el caso de Blanche en México, yo creo que es el inicio en buena medida de lo que luego vamos a llamar, efectivamente, como dices tú, luego posverdad. O sea, la manera como la autoridad miente y sobre todo cómo miente descaradamente porque la verdad ha dejado de importar. Porque por más que se prueben que un político miente constantemente una y otra vez, ¿no? De todas maneras sus seguidores terminan creyendo que es más importante apoyarlo que la verdad misma. Y eso es lo que nos está poniendo en esta coyuntura en la que estamos, donde un grave peligro es precisamente que un político que encarna precisamente ese desprecio y ese desdén hacia la verdad, probablemente termine volviéndose a convertir en presidente de Estados Unidos. Que por cierto, seguramente lo has tenido en mente, pero como crítico lo identifico, ¿no? Que la búsqueda de la verdad ha sido también un tema en tu obra. Estoy pensando en este momento en Busca de Klingsor, ¿no? ¿Cuál es la verdad detrás de las cosas? Sí, ya desde ahí estaba esta obsesión mía por la verdad y la mentira. Sí. Que por un lado es un principio filosófico, ¿no? O sea, que la verdad tiene un correlato con la sociedad, ¿no? No es una verdad abstracta, sino una verdad que toca la sociedad. Pues, Jorge, quería agradecerte infinitamente el espacio que nos has dado. Seguimos aprendiendo muchísimo de tu obra y esperamos Muchas todavía gracias. muchísimo más. Yo creo que este es el comienzo de una gran amistad. Bueno, ya la hemos ido articulando en estos años. Sí, muy bien. En la, este, eh, Sí, tenemos una pregunta de María Rosa Olivera Williams. sí, Eh,
muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de escuchar a Volpi. ¿Qué papel tiene la literatura mexicana, especialmente la narrativa, en esta época del neoliberalismo del siglo XXI? ¿Qué papel tiene España para los escritores latinoamericanos? ¿Es posible establecer un paralelismo entre la España de los escritores del boom en los años 60 y 70 y la de los escritores latinoamericanos del siglo XXI que vino en España? Bueno, son varias preguntas, muchísimas gracias. Lo que tiene que ver con España. Por un lado, estamos atestiguando cómo España, de un lado, ha dejado de ser el centro único, neurálgico de la vida editorial en español. España representa menos del 10% de los hablantes de español, pero en cambio la mayor parte de los libros que se publican y se traducen. Y eso está empezando a cambiar, y yo creo que eso es un rasgo positivo, que haya una pluricentrismo en la vida cultural en español y que otras grandes ciudades, México, Bogotá, Buenos Aires, estén otra vez teniendo una posición central, y también otros lugares como los propios Estados Unidos, donde la comunidad de escritores en español sigue siendo y está siendo tan vibrante. Pero por el otro lado, también estamos viendo el fenómeno de cómo hacía mucho tiempo que no había tantos escritores latinoamericanos en España. Y eso está también haciendo que cambie drásticamente la literatura latinoamericana y la literatura española que se está escribiendo precisamente en la península. Así que yo creo que ese es un fenómeno doble sumamente interesante. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento, pero a lo mejor puedo hacerte una pregunta. Em, Cuando leí El fin de la locura, pensé en eh, el subgénero de la sátira, ¿no? Eh, Sí, y me acuerda un poco de Laurent Binet, el novelista francés, ¿no? O David Lodge, o incluso Paula Oloy-Charac. Eh, ¿Te embebiste de esa tradición o cómo lo viste? O sea, porque yo creo que para nosotros que vivimos esa época, o sea, yo soy de la generación después de los años 60, pero ahí estábamos más o menos. Esta, lo que pasó en Francia en particular, entre los intelectuales, parece tal como lo describes en una novela, como una locura. O sea, esta obsesión con el maoísmo, todo el despegue de lo que sería el postestructuralismo, y como algo que yo creo que Ayaz Ahmad tiene razón cuando dice que eso vino a llenar un vacío después de mayo 68, ¿no? Eh, y bueno, me pregunto, ¿cómo lo ves tú? sí, bueno, para mí era muy interesante y es muy interesante la sátira y el humor como parte crucial de las herramientas literarias. En español, desafortunadamente, nuestra tradición nace con ese espíritu, nace con el Lazarillo, nace con la picaresca, nace con el Quijote, pero a partir del siglo XVIII comienza una era de solemnidad de la que no hemos salido del todo. En otras tradiciones, en la inglesa, por ejemplo, la sátira es parte central del canon literario. En cambio, en la literatura en español, cuando hay humor o cuando hay sátira, se ve como un género menor. A mí me sigue gustando muchísimo la posibilidad de hacerlo. Recientemente publiqué el año pasado, es mi libro más reciente hasta ahora, una colección de cuentos que vuelven a ser cuentos satíricos. Me parece que es muy saludable y habla de la salud no solo de la literatura, sino de la salud de la vida política, el que la sátira goce precisamente también de una buena salud. Hay otra pregunta. Ah, hay una pregunta que es, ¿qué depara el futuro para Volpi, el escritor? ¿Qué sorpresas nos prepara a sus lectores?
Bueno, pues esta sobre todo es la única sorpresa, pero que para mí es mayúscula, que es la publicación de este libro próximo de ensayo. Este ensayo que aparecerá en octubre, en donde después de haber tratado de analizar cómo funciona la ficción y el cerebro en leer la mente, partiendo de esas mismas premisas, ahora intento hacer una historia completa de todo tipo de ficciones. La base, digamos, del libro es que los seres humanos frente a la realidad solo podemos reaccionar creando ficciones. Ficciones que, a fin de cuentas, le dan sentido a esa realidad. Entonces, el libro comienza en el Big Bang y a partir de ahí hace un recorrido completo hasta nuestros días, lo más posible, en esta breve historia de la ficción, aunque vaya a tener 600 páginas, no deja de ser una breve historia de la ficción, en la manera en cómo creamos ficciones míticas, religiosas, sociales, políticas, familiares, amorosas y luego artísticas, ¿no? Literarias, teatrales, cinematográficas, plásticas, dancísticas, todas estas variedades distintas de la ficción que nos permiten creer que el mundo es comprensible. Hay otro comentario. Muy interesante la conversación, muchas gracias. Hablando de la locura en sus obras, el personaje de Eva en Tiempo de Cenizas me llamó la atención. ¿Cómo podemos entender que su protagonismo en la obra y su trayectoria está determinado en gran parte por sus problemas psiquiátricos? Pensando que la novela de una manera cuenta la historia del siglo XX a través de la historia de los protagonistas. Sí, bueno, a mí me parece que eso, lo que llamamos locura, son otras maneras de acercarse a lo real. Entonces, estos personajes que parecen estar locos, a veces tienen la lucidez de observar cosas que no vemos los que creemos estar cuerdos. Entonces, ahí es, digamos, donde me gusta siempre jugar en ese margen entre la lucidez y la demencia, ¿no? Aquí hay, el momento en que estás hablando empiezan a resurgir preguntas aquí. Has alborotado el público, Jorge. Vaya, muy bien, muchas gracias. Aquí viene otra. Jorge, en el 2024 se cumple 25 años de la publicación En busca de Klingsor, novela que participó en un momento clave en la renovación de la narrativa latinoamericana. Aunque la novela fue acusada en México de extranjerizante, en ella resaltan palpables tus lecturas de Borges y de otros escritores latinoamericanos que habían tratado antes el tema alemán, como José Emilio Pacheco. En este aniversario, ¿qué significa para ti esta novela en perspectiva? ¿Cómo te cambió la vida En busca de Klingsor? Bueno, es una novela que me cambió la vida drásticamente. Yo tenía 30 años cuando la publiqué. Era un estudiante de doctorado, como muchos de ustedes seguramente, en esa época en Salamanca, una vida de estudiante de doctorado y la publicación del libro que terminó publicándose en muchas lenguas y en muchas ediciones, que no ha dejado de publicarse desde entonces, que es algo que pues todavía más raro probablemente. Es un libro que se reedita constantemente desde hace 25 años. Pues para mí es realmente por eso un libro al que le sigo teniendo un enorme aprecio y un enorme cariño. Mi manera de festejar y de celebrar esa novela que me cambió la vida es precisamente con la publicación de este nuevo libro de ensayos. Esa va a ser mi manera 25 años después de celebrar los 25 años de Klingsor. O sea, el libro sigue circulando, se puede seguir encontrando en distintas ediciones. Entonces, para mí, la celebración de Klingsor es con este ensayo, que para mí es el ensayo más importante que he escrito y probablemente, seguramente, uno de los que para mí es más importante que escribiré. Y eso, para mí, qué mejor forma de celebrar un libro que publicando otro. Qué interesante lo que dices, Jorge, porque para los que han leído tu obra y para los que no la han leído, es simplemente impresionante el conocimiento de la historia que tienes. O sea, de la historia en todos los sentidos. O sea, historia de la medicina, historia de la música, historia de la historia. O sea, y obvio, yo siento que aprendo. O sea, que estoy leyendo como un historiador acá. O sea, te leo y lo que hago es ir a veces voy a Wikipedia o a veces voy a un hecho histórico para leerlo
completamente. O sea, en busca de Klingsor, es impresionante cómo meten a estos científicos perfectamente en la novela. O sea, es como que si fueran, los activaste. Pues te lo agradezco mucho. Hay otra pregunta acá. ¿Te sientes borgiano? Lo acabas de decir, parece muy borgiano, según un comentario. Muchísimo. Yo creo que sí, una de las influencias capitales en mi manera de ver el mundo, de escribir, sigue siendo Borges. Lo leo, lo releo. Ahora para este nuevo libro es una de las figuras latinoamericanas, que no son tantas, porque es un libro global. Realmente creo, me atrevo a pensar, que es el nombre de un escritor latinoamericano que más veces aparece en el libro. Que yo creo que eso ya debe de querer decir algo. Muy bien. No lo tienes que decir, pero ¿tienes ya editorial para este libro? O sea, ¿ya está Sí, contratado? sí, se publica en Alfaguara. En Ajá, muy bien, muy bien. Estoy loco por leerlo ya. Que se Gracias. adelante la publicación. Muy bien, no hay más comentarios. Greg, no sé si tienes alguna última comentario. Hay uno más. ¿Alguno más? El tiempo dedicado al ocio es escaso para muchas personas en nuestras sociedades modernas. El arte, la literatura y la filosofía pueden convertirse en algo costoso, lujoso. La responsabilidad del escritor que refleja este tipo de sociedad es la de ser faro en la niebla. Bueno, eso es lo que digo. Sí, ojalá y pudieran los artistas seguir siendo efectivamente faros en la niebla y que en medio de esa niebla de tantos productos, tantas ofertas, eh, decir de vez en cuando cosas que realmente sean relevantes y que puedan iluminar un poco esa oscuridad que parece seguirnos rodeando, ¿no? Yo sigo apostando y creyendo que la literatura y el arte en general y la ficción en general, todas las ficciones que los seres humanos creamos son precisamente para, por lo menos, iluminar un poco esta enorme oscuridad en la que siempre estamos inmersos. Muy bien, ha surgido otra pregunta, otro comentario. La intersección entre psicoanálisis crítico e izquierda, o las coordenadas de lo que podríamos llamar crítica a la economía libidinal, es hoy una matriz interpretativa muy potente. Un ejemplo, la noción propuesta por Enzo Traverso de izquierda melancólica, en sentido freudiano, una melancolía por la derrota, la pérdida de objeto y el triunfo del neoliberalismo como un fin de la historia fukuyamista. Dicha intersección nos ha permitido pensar que la emancipación responde de negociaciones libidinales, estéticas, complejas, y no una toma de conciencia del devenir teleológico, del advenimiento histórico, inherente a la ideología de la izquierda ortodoxa. Volpi ha escrito dos ensayos notables sobre dos puntos de inflexión creativos respecto de la tradición de las disputas y aporías de la izquierda cultural, 1968 y 1994. ¿Cuál es la vigencia en términos de una epistemología de la emancipación que hoy podemos extraer de esos momentos polémicos y sugestivos? Bueno, qué interesante, compleja, digamos, este comentario y pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, yo creo que ahí hay dos momentos que siguen siendo iluminadores, yo creo que para nuestra época neoliberal. O sea, tanto el año 68, con esa eclosión global de los jóvenes, que más que cualquier otra cosa fue antiautoritaria, se necesita en esta época donde los autoritarismos vuelven a generar tanta adicción, ¿no? Si vemos los casos de Estados Unidos, de buena parte de América Latina, el autoritarismo está regresando con una fuerza inaudita y por lo tanto ese empeño de los jóvenes del 68 como resistencia a cualquier forma de autoritarismo, yo creo que vale mucho la pena volver a revisitarlo. Y en segundo lugar, pues el alzamiento zapatista del 94, que es a lo que dedicó ese otro ensayo, es otro de esos momentos también de intentar pensar el mundo de otra forma. Y casi todos los movimientos posteriores, antiglobalización, que luego se convertirán en movimientos, digamos, de izquierdas alternativas y que terminarán derivando en cuestiones también climáticas y ecológicas, creo que tienen su origen
momento también deslumbrante de la vida mexicana que fue el alzamiento zapatista, y yo creo que siguen teniendo entonces vigencia de resistencia. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué papel consideras que tienen los premios literarios en español hoy en día? Consideremos que el planeta está entregando 1 millón de euros por encima del Nobel. En ese sentido, ¿cómo los premios, una importante instancia consagratoria para los autores que entregan las mismas industrias culturales, determinan el devenir de la literatura latinoamericana, sobre todo respecto al valor que se otorga al mercado? Bueno, a ver, diría simplemente que por un lado están los auténticos premios literarios, es decir, aquellos que en efecto intentan premiar a un autor conocido o desconocido, inédito o ya publicado, y es un vehículo de reforzamiento de capital cultural que permite que en la enorme competencia por la visibilidad en este mundo, un escritor pueda tener posibilidades de tener un mayor número de lectores. Y están todos aquellos otros que dicen ser premios, pero que en realidad no son premios, son estrategias de promoción. El Premio Planeta quizás sería el paradigma absoluto de ese tipo, digamos, de premio no premio, de premio como estrategia de promoción para un autor que decide una editorial de antemano, como un vehículo precisamente simplemente de propaganda y de, y de promoción de un producto más que de un autor o de una obra. Me pregunto, Jorge, si pensando en eso, o sea, porque siempre cabe la posibilidad de caer en, o sea, si bien el análisis sociológico es importante e interesante desde esa perspectiva de lo que acabas de mencionar, ¿no? Los premios, las editoriales, etcétera. Si podrías hablar un poco del valor inherente a la obra. Es decir, o sea, escribir es un oficio. Es como ser carpintero. O eres un carpintero bueno o no lo eres, ¿no? Y entonces me pregunto si podrías hablar de eso también. Estoy pensando en un libro que escribió Patricio Pron, un libro cortito y muy agudo, que es No pienses en un conejo blanco. Y tiene un título larguísimo, como es su costumbre, ¿no? Eh, pero habla de eso, del valor que tiene la obra, porque fácilmente puede perderse en lo que es el mercado de mercancía. Bueno, efectivamente, es que digamos, si sumamos por un lado el neoliberalismo, que indicaría sobre que lo único que importa finalmente es el producto y cómo hacer que un producto termine siendo exitoso y cómo aprovechar de las condiciones del mercado para que eso ocurra. Si a eso sumamos, por otro lado, digamos, la derivación de una cierta manera de ver lo posmoderno, en donde prácticamente cualquier texto podría considerarse que tiene un valor equivalente, pues parecería que la calidad literaria es algo que está pasado de moda, que es elitista, y que termina, digamos, estando casi al margen de lo que realmente importa. Pero por otro lado, yo creo que voy a coincidir ahí contigo, Greg, yo creo que sí, también la creación artística es una tecné, en el sentido doble griego, ¿no? Es decir, es una práctica artesanal y al mismo tiempo es un vehículo de conocimiento siempre. Y hay que dominar las herramientas y las técnicas necesarias para hacerlo. Si no se dominan, pues simplemente es obvio que hay, digamos, una disfunción técnica en la obra. Y por el otro, se necesita que haya una voluntad de profundidad y de escapar al cliché, en vez de convertirse solamente en la repetición inane de los mismos modelos que solamente quieren tener éxito en el mercado. Además, comentando yo, te diría, Jorge, que es impresionante cómo has podido crear la obra que has creado. O sea, es como que no te detienes, terminas algo o ya está, ya hay como 3 obras detrás de ellas. O sea, es como una, como que una avalancha que no para. O sea,
uno diría, bueno, ya terminó este libro, ya van a pasar 5 años y no va a pasar nada, pero no, vienen 3 libros más, 2 libros más. Después de este sí voy a descansar un poco, créeme. No te lo permitimos, Jorge, tienes que continuar. O eso es lo que tú dices, de repente dices que vas a parar y de repente salen otras cosas, ¿no? Claro. Es impresionante el sistema de escritura que tienes, ¿no? O sea, para un crítico y tratar de, digamos, de hacer una interpretación es bastante complejo. O sea, y para un lector, digamos, de autobús o de aeropuerto debe ser súper difícil porque hay que pasar mucho tiempo leyendo y releyendo y volviendo a leer, porque son historias, son referencias, o sea, realmente tienes un cuadro, una cartografía de ideas realmente alucinante. Muchísimas gracias. Sí. Tenemos otra pregunta que es, en Otra este momento, pregunta. Ajá. ¿hay alguna escritora latinoamericana cuyos temas y preocupaciones tengan algún parecido con los tuyos? Sí, yo creo que hay muchas escritoras que yo admiro enormemente que pueden tener esos parecidos. Digo, un poco casi de mi misma generación, siempre fue Cristina Rivera Garza, por supuesto, y sí, creo que hay muchos temas de violencia, temas de verdad y de mentira que, por ejemplo, nos interesan mucho a ambos. Muy bien. Acá hay otra pregunta, volviendo a la pregunta última de Greg, ¿qué hacemos con el reto que la inteligencia artificial presenta esa imagen del escritor como artista o artesano de la palabra? ¿No se reduce esa técnica a un algoritmo? Sí, yo creo que estamos a muy poco tiempo de observar cómo la inteligencia artificial va a ser capaz de crear productos literarios que competirán enormemente con los creados directamente por los seres humanos sin concurso de inteligencia artificial. Y yo creo que tendremos que irnos acostumbrando a que ya no seremos los únicos productores, digamos, de textos literarios o de ficciones. Ya está ocurriendo, ocurre ya en la música, ocurre ya en las artes visuales, en la literatura todavía sigue siendo bastante incipiente y es bastante claro que no se pueden crear todavía esos productos que pudieran pasar una especie de test de Turing respecto a la calidad literaria, pero en muy poco tiempo, muy poco, vamos a tenerlas y tenemos que irnos acostumbrando a esta convivencia con la manera como programamos también a estas máquinas para que produzcan ficciones. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Super, pues muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias, Greg, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde. Se los agradezco muchísimo. Sí. Bueno, infinitamente agradecido, Jorge, por la participación. Como te he dicho, seguimos aprendiendo de ti. Te animamos a que sigas escribiendo, así que no pares después de este libro, por favor. Tómate tu descanso necesario, pero continúa. Y bueno, seguiremos en contacto en la medida en que el crítico y la crítica te necesitemos y ahí seguiremos el diálogo. Pues te mando un Igualmente, fuerte Alen. abrazo y te deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias, Héctor, muchas gracias, Greg, de verdad. A ti. Fue una muy buena conversación. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Un Chao. abrazo. Chao. Un abrazo para todos y para todas.